4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro. Ok, Shabbat Shalom. Parashá Vaikra, tercer libro de la Torá. Cada libro tiene como un punto específico, ¿no? Bereshit representa la creación de la vasija, la creación de la Neshama. Shemot representa cuando el alma encarna en un cuerpo y a la vez cuando sale del cuerpo. La salida de Egipto representa, de una forma representa cuando el alma parte del cuerpo y la otra cuando ya el alma no está sometida al cuerpo. Shemot se nos habla de construir el tabernáculo. Y luego construido el tabernáculo, Vaikra nos dice los sacrificios que debo presentar en el tabernáculo. Este libro, como lo dije el año anterior, ya hoy cumplimos un año de haber creado el canal en YouTube. Por el aspecto que tiene este libro de sacrificios y de cosas, entonces que se tiende a pensar que la Torá ya caducó y que la muerte de Jesús reemplazó todos los sacrificios y rituales que se hacían en el templo. Y de cierta forma sí, porque es que ya no hay templo tampoco en Jerusalén donde se hacían sacrificios. Entonces, ahorita ¿cuál es el templo? Nosotros. Y los sacrificios lo hacemos nosotros. Y aún nuestra casa también es una especie, nuestra casa física, una especie de templo. Y si miramos cuando Yeshua hablaba, él decía, no vine a abolirla, la Torah, vine a darle su cumplimiento como es. Y esta porción comienza Vaikra. Lo importante es de saber la traducción o el nombre específico de cada libro, que se traduce como llamó y se ha traducido a nosotros como Levíticos. Y pues da a entender que ya el servicio levítico ya pasó y ahorita estamos en el servicio de Melquisedec. Eso acá en el lado occidente se habla de esas cosas. Y Vaikra significa y llamó, para hablar que el Eterno llama a Moshe para instruirle en la forma como el pueblo de Israel debía presentar los sacrificios. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai, llama al Eterno a Moshe para enseñarle los diferentes tipos de ofrendas y sacrificios que se debían traer al santuario, ya el tabernáculo hecho. Entonces estas son las ofrendas que debían traer al Creador para la expiación de sus pecados. Y es muy detallado este libro con respecto a esas ofrendas. Y había para todo tipo de personas, ¿no? Tanto para el rico como para el pobre, que no hubiera excusa, que yo no tengo dinero para presentar mi ofrenda, mi sacrificio. Ya dije que Vaikra se traduce como llamó, y es cuando el Eterno llama a Moshe para enseñarle a cómo presentar sus sacrificios.
Y dice que deben quemarlo, quemar la carne al fuego. Y luego dice que esa carne cuando sube el humo le agrada al Eterno, olor fragante. ¿Será que tenemos que hacer asados para agradar al Eterno? ¿Qué? Las últimas 4 porciones nos enseñaron acerca de la construcción del tabernáculo. El pueblo de Israel trajo ofrendas para hacer la construcción del tabernáculo. Y dice que 6 días harás labor del tabernáculo y el séptimo entonces será santo para ti. La aprendimos la parashá anterior. 6 días laborarás en la construcción del tabernáculo. Dice la Torá, se hará trabajo. Y el Ari nos enseña que se dice se hará trabajo, es porque cada uno de nosotros debe trabajar, no en el trabajo secular, sino en el trabajo de la construcción del tabernáculo. Y sí, solo si el Shabbat será santo para ti. ¿Y por qué el Shabbat es santo para mí? Porque cuando construyo el tabernáculo, obtengo mi recompensa en Shabbat. ¿Y cuáles? Esas partes de la chispa desde alma mía comienzan a descender sobre mí. Sí, solo si descienden cuando trabajé en la semana en la construcción del tabernáculo. ¿Y qué es construir el tabernáculo? El tabernáculo es Zein Ampin, el Ruach, es comenzar a hacer el trabajo de altruismo, compartir, percibir, etc. Que este mundo sea una habitación para el Creador. Si no hago ese trabajo durante la semana, olvídese que el Shabbat no va a ser santo para usted. Ahora, ya con el tabernáculo construido, ahora dice que les voy a dar las herramientas por las cuales ustedes se van a acercar a mí, porque eso significa sacrificio, corbán, acercamiento. Pecado es alejamiento. Corbán, sacrificio es acercamiento. Todo lo que yo haga que me aparte de la luz es pecado. Y se ha minimizado, como siempre lo digo, el pecado a un trago, a un cigarrillo, al sexo. Todo lo que yo hago que me aleje de la fuente es pecado. Y dirá uno, ¿quién me aleja de la fuente? Todo lo que usted haga en contra de alguna persona, o en contra de usted mismo, o en contra de la Torá, está en cortocircuito, está alejado de la fuente. Y el Ari nos enseña en la porción anterior que la forma en que podemos cumplir las 613 mitzvot, toda la Torah la cumplimos cuando hacemos el tabernáculo y cuando cumplimos el Shabbat. Y Yeshua enseñó que la Torah se resume en 2, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Creador. Y allí en esos 2 está inmersos esos dos mitzvot. ¿Por qué? Porque cuando creamos el tabernáculo, pues estamos amando al prójimo. Y a su vez, si amo al prójimo, amo al Creador. No puedo decir que amo a mi prójimo. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Entonces, dije que Corbán, la raíz gramatical, Kerub, que significa acercamiento. Y en realidad lo que aprendemos con esto es que comenzamos a ascender a los mundos espirituales. Comenzamos a acercarnos a la luz infinita, comenzamos a acercarnos a lo que llamamos nosotros el Creador, que es la fuente de todas las cosas. Y sabemos que solamente los sacrificios se hacían en el templo. Y como lo dije ahorita, entonces, si el sacrificio era para expiar mi pecado y solamente en el templo, entonces, ¿cómo hacemos para expiar nuestros pecados si no hay templo? Aunque por allá Elías hizo un sacrificio en otro lado, ¿no? En el Monte Carmelo. Pero era un propósito para enseñarnos que el sacrificio es personal. Cada quien debe hacer su sacrificio. Entonces, por lo tanto, necesitamos crear nosotros nuestro templo, que es el tabernáculo,
para poder presentar sacrificio, en otras palabras, para poder acercarnos. Si no hay tabernáculo, no hay sacrificio. Y para que yo pueda hacer un sacrificio o un acercamiento al Creador, debo hacer el tabernáculo. ¿Y cuándo hago el tabernáculo? Los 6 días de la semana. 6 días se hará trabajo. Esta porción comienza con Vaikra. Y si nosotros miramos el rollo de la Torá o escrito en hebreo, aparece la Aleph de una forma pequeñita. La letra Aleph final, Vaikra, está más pequeña que el resto de las letras. Y los sabios preguntan por qué Moshe escribe la Aleph de esa forma tan pequeña. Y entonces dicen es porque Moshe era una persona demasiado humilde. Y él y dice que había una forma de llamar a Bilán, que el Eterno llamó a Bilán de la forma Vaikar. Y esas dos frases son muy similares. Entonces, para enseñarnos que no te creas tan importante. Moisés no se creía tan importante. Y más en los asuntos espirituales, no hay como usted está arriba y yo estoy abajo. El Ari nos enseña que si tan solo yo tengo el deseo de crecer espiritualmente, viene el Nefesh de Abraham, el Nefesh de Isaac, el Nefesh de Jacob, de cualquiera de los grandes sabios, asistirme a hacer un ibur y ayudarme. Entonces no existe en espiritualidad, este es mayor y este es menor. Donde se predique eso, hay que salir huyendo de esos sitios, porque todos tenemos el mismo alcance. Solamente hay una regla. ¿Cuál? Deséelo. Después que desee ser espiritual, el mundo espiritual se abre a su disposición. La generación que estaba en el desierto tenía el mismo potencial de Moshe. El Ari nos enseña que eran Yesod de Abba. O sea, tenían toda la revelación de los mundos espirituales y tenían el potencial de conectar con los demás para compartir esa información. Si Moisés no hubiera regresado con ese enorme potencial que tenían, lo más correcto era, bueno, Moisés no está, sigamos el legado que Moisés nos dejó. Sigamos transmitiendo, sigamos difundiendo este mensaje. Pero no, los cabezones dijeron, este Moisés nos sacó de Egipto y nos dejó tirados acá. Con todo el potencial que tenía, lo correcto era seguir. Pero no, entonces, Aarón, créanos un becerro porque este Moisés nos abandonó. Por eso, porque aún la gente quiere seguir, la gente pretende que siempre hay una persona guiando para echarle la culpa y para no asumir mi responsabilidad. Es que yo no hago el trabajo espiritual porque el líder. Es que yo no hago el trabajo espiritual porque fulanito. Es que yo no hago mi trabajo espiritual por esto y por esto. 6 días se hará trabajo. Yo debo hacer mi trabajo. Nadie más lo va a hacer por mí, como dice las cartas del Nuevo Testamento, las salvaciones individual. El líder lo que va a hacer es despertar ese líder que hay dentro de mí. El maestro lo que va a hacer es despertar ese maestro que hay dentro de mí. Yeshua dijo, no llame maestro a nadie. Todos ustedes son discípulos, todos ustedes son hermanos. Para decir, aquí el único maestro soy yo, para que es la luz. Cuando hablo de Yeshua, es igual como cuando hablo del Ari, un maestro más. Porque a veces se tiende a pensar, no lo digo por ustedes, sino por las personas que nos ven en YouTube. Se tiende a pensar que hablar de Yeshua o Jesús es hablar de Dios mismo, en el sentido pues que se conoce tradicionalmente. Hablar de Yeshua, cuando digo Yeshua dijo, lo hablo como lo enseñó un sabio cabalista, como el Ari y como cualquier otro sabio cabalista. Y que todos eran Mashiach también. Al-Ari era el Mashiach, Yeshua el Mashiach. Todos los grandes sabios son Mashiach. ¿Por qué? Porque vienen a enseñar a las personas la forma de cómo salir de la esclavitud del cuerpo, de la mente, del sistema, como lo queramos llamar.
Y dicen los sabios, esto lo enseñé hace mucho rato ya, que hay 4 aspectos fundamentales para nuestro desarrollo espiritual y que debemos tenerlos presentes para nuestro acercamiento al Creador. Y el primero es el temor al cielo, o el temor a Hashem, que es lo mismo. El Zohar dice que uno de los nombres de Hashem es cielo. ¿Y qué es temer a Dios? La palabra temor es la palabra irat. Irat, dice los sabios, no lea irat, lee rey tab, el espejo que se esconde dentro de la materia representada por la letra tab. ¿Y qué es lo que se esconde dentro de la materia? La neshama. Entonces, ¿qué es? Tenemos temor al cielo, es comprender primero que todo, partir de la idea que yo soy un alma y que debo trabajar por mi alma, para que mi alma se desprenda de los limitantes de la materia. Eso es temor del cielo. Segundo aspecto para mi desarrollo espiritual es ser rico. Pero los sabios nos dicen, ¿quién es rico? Aquel que sabe vivir con lo que tiene, aquel que se alegra con su porción. Ese es rico. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que le tocó hoy y que cada día va a tener su porción, su sustento. Y eso es lo que habla en la carta de Filipenses 4:12. Sé vivir, ¿cómo es? Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Mashiach, que me fortalece. Honor, número 3, honor. Cuando tenemos el temor al cielo y somos ricos, es decir, que sabemos vivir con nuestra porción, tenemos honor. ¿Por qué? Porque somos capaces de controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Ya sabemos que todo está fríamente calculado por la divinidad y por lo tanto somos personas de honor, personas estables. Y vida. Cuando andamos afanados por los deseos de este mundo, perdemos la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago una acción en este mundo, desgasto mi nefesh. Por hoy llega el día que estamos cansados porque estamos desgastando el nefesh. Los cabalistas nos dicen, tú quieres darte cuenta si el trabajo que estás haciendo es altruista o es egocéntrico, mira cómo terminas el día. Si terminaste agotado, reventado, porque tu trabajo está en base al ego. Si tú terminas el día tranquilo, es porque tu trabajo fue altruista. Porque cuando trabajamos en el altruismo, el nefesh no se desgasta, la fuerza de vida. Solamente cuando trabajamos en pos de nuestros deseos es que el nefesh se desgasta y terminamos el día que, recójame con cuchara. Y ni el agua de mar funciona allí. Y eso acorta la vida en las personas. El ego, el deseo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Uno de los significados de la palabra Kabbalah es correspondencia o paralelo. Perdón. Para enseñarnos que la creación está estrictamente ligada un mundo con el otro. Y esta porción nos habla de eso, de la conexión que hay entre un mundo y otro. Baal HaSulam nos enseña que cada mundo deja la huella en el otro. Lo que los cabalistas le llaman el lenguaje de las raíces y las ramas. Todo lo que está en este plano hacia que es físico tiene sus raíces espirituales en Atzilut, en el mundo de las emanaciones. Y dice Baal HaSulam que las raíces siempre están impulsando a las ramas a que muestren su mejor versión. Y por eso vienen las circunstancias, solamente con el propósito de poder obtener nuestra mejor versión. Ya sabemos que Yuhei Bakei representa toda la realidad y representa los 5 mundos espirituales.
El punto de la Yod representa a Keter, o a Arihampin, o a Tigioní, el anciano de días, o el Gólgota, que lo llaman en el Nuevo Testamento. La Yod representa ¿qué? Atzilut. La Hei representa Beriah o Ima. La Ba representa Zeinampin o Yetzirah. Y la última Hei representa Asiah o Nukba o Malhut. El Ari nos enseña que existen 5 reinos: el inanimado o mineral, el vegetal, el animal, el humano, y dice que el último corresponde al alma que se encuentra dentro del ser humano. Y los 5 mundos o niveles de conciencia que se encuentran en toda la creación. Y como lo dije ahorita, todos están conectados los unos con los otros. Toda la realidad es la misma en los 5 mundos, solamente diferencia la forma en que se percibe en este mundo, pero en realidad todo es lo mismo. Lo que está ocurriendo aquí tiene su raíz arriba. De acuerdo a la percepción de cada uno, interpreta la situación que está pasando. Pero arriba en las raíces, como el propósito es que yo muestre mi mejor versión, entonces allá todo es bueno. Pero cuando llega acá el plano físico, de acuerdo a mi forma de percibir la vida, entonces digo, ¿es bueno o es malo? Lo clasifico. La clase pasada enseñé que Yeshua dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Pero ese conoceréis, dice Baal Hasulam, conocer tiene que ver realmente en la forma en que yo percibo la realidad. En otras palabras, Yeshua lo que quiso decir fue, cuando yo comprendo que todo es bueno, entonces yo voy a ser libre. La verdad es Emet, 441 sumado a 9, que es la letra T, que se escribe la palabra Top, bueno. Entonces cuando yo comprendo que todo es bueno, entonces ahora sí voy a ser libre. Cuando sigo en lo dual, esto es bueno y esto es malo, moriré. Eso fue lo que le dijo el Eterno a Adán. Cuando comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirá. Entonces cuando yo digo esto es bueno y esto es malo, estoy comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto estoy muerto, no soy libre. Ese conocimiento no equivale a la sefirá oculta. Da'at. Es la combinación De Homavina. El Baal Hasulam nos enseña eso al respecto, que eso tiene que ver con el conocimiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inicialmente comenzamos con el tabernáculo, ¿no? Que los sacrificios en el tabernáculo y que hay que cumplir el tabernáculo durante los 6 días para en realidad entrar en ese reposo, en ese descanso, en el Shabbat y recibir lo que nos corresponde. Así como el tabernáculo está ahí en sesiones y el sacrificio, o sea, el sacrificio hay que hacerlo en el tabernáculo, pero no en cualquier lugar del tabernáculo. Había un nivel específico que es el altar. ¿Cuál viene siendo nuestro altar dentro de nuestro ser? ¿Sería la parte sexual o sería qué? Ahorita miramos eso, ahorita seguimos a eso. Bueno, y el Ari nos enseña que estos 5 reinos corresponden a los 5 mundos y a su vez a los 5 niveles del alma. Sabemos que Malhut no tiene nada propio. Malhut, todo lo que viene, todo lo que tiene es lo que recibe. Por lo tanto, Malhut representa al reino mineral. Las emociones, dice el Ari, es donde se desarrolla la madurez de una persona o su crecimiento. Es allí donde determina el crecimiento espiritual de la persona en el Ruach. Es el aspecto vegetativo. El intelecto representa el aspecto, el reino
animal que es Binah. Jomá representa el hombre. Recuerden que Jomá se lee Joachma, la fuerza del hombre. Y dice el Ari que el alma dentro del hombre representa a Ari Jampín o a Keter. Dice el Ari que en cada uno de esos 4 niveles por encima del alma hay aspectos que se deben corregir, y para eso eran los sacrificios. Y al corregir esos aspectos en cada uno de esos niveles, lo que estamos haciendo es corregir todos esos reinos, tanto el mineral, vegetal, animal y el hombre. Solamente todos los 4 que están por debajo del alma tienen que ser corregidos. Y para eso se hacían los sacrificios, para corregir esa parte. El altar representa tanto la mesa donde comemos y también representa la cama. Ese es el altar donde se representan, donde se hacen los sacrificios. Entonces, había una ley que antes de presentar el sacrificio, el animal primero debería ser salado con la sal, o sea, la sal. El vino y el aceite también se ofrecían junto con la ofrenda de los animales. Antes del sacrificio, el dueño del animal debía poner sus manos al animal y pronunciar su pecado. Y por último, el Cohen tomaba ese sacrificio y debía tener la intención correcta a la hora del sacrificio para que ese sacrificio tuviera éxito. Entonces tenemos que la sal es un mineral y por medio de ella se rectifica Malhut. El vino y el aceite rectifican el reino vegetal, que es Zeirampin. Los animales rectifican el aspecto del intelecto, que es Ima, el reino animal. Y la confesión del hombre rectifica al hombre mismo, que es Abba. Y la intención del Cohen corresponde con el alma del hombre, con el alma dentro del hombre. Dice el Ari que por medio de estos aspectos de sacrificio, los 4 reinos son elevados. Y como lo dije, estos 5 aspectos corresponden al Nefesh, al Ruach, a Neshama, Hayah y Yehidá. Y por lo tanto la idea es llegar a Yehidá, que es la luz del Mashiach. ¿Hasta ahí me hago entender? Entonces, cada uno de esos ¿cómo se llama? Esos ingredientes que se utilizaban en el sacrificio, en realidad lo que estaban haciendo es rectificar todos los reinos, tanto del mineral hasta el hombre, y en esa forma la creación iba a ser una, porque es lo que tenemos que llegar a hacer, que la creación sea una. Pero todo eso ocurre dentro de nosotros. Cada uno debe, dentro de nosotros está toda la creación. A través de nosotros corregimos el reino mineral, corregimos el reino vegetal, corregimos el reino animal, corregimos al humano y vamos a alcanzar la luz de Yehidá, que es la luz de la unidad con el Creador. Ahora, ¿cómo rectificamos el reino animal dentro de nosotros? El reino mineral. Yeshua le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de este mundo. Para referirse al reino, para Malhú. La sal que tiene, si nosotros miramos la sal, casi todos esos aspectos hablan de lo mismo. Sal es melach, men, moed, lep, kabet. Entonces ustedes son la sal, ¿por qué? Porque ustedes están primero, utilizan la neshama antes que su nefesh. O
sea, ustedes utilizan el intelecto y el hígado. Ustedes utilizan el intelecto para que baje a su ruach, a sus emociones, y ahora sí sus acciones van a ser de una manera positiva, maduras. Cuando solamente la persona está en el nefesh, sus acciones son inmaduras, deseos de recibir. Cuando comienza a bajar el intelecto, el ruach comienza a madurar y las acciones son de una manera positiva. Entonces le digo, ustedes son la sal de este mundo. Y este mundo ya aprendimos que representa también el aspecto de la menorá. Que lo que tenemos que hacer es encender la menorá, pero la menorá necesita ser corregida, necesita madurar ese aspecto emotivo para que pueda madurar y para que pueda recibir toda la abundancia del Creador. El vino y el aceite representa el Zenampin. Y es lo mismo. Vino es Yayin, 70, secretos, el reino de los cielos. El aceite es un anagrama para hablar de Neshama. Entonces, cuando comienzo a estudiar el reino de los cielos, el conocimiento espiritual, comienza a descender Neshama sobre mí. El tema de la reencarnación es algo que no es tan. O sea, todos los días nosotros reencarnamos. Cada que nos acostamos y nos levantamos estamos reencarnando. Hoy en Shabbat, si hicimos el trabajo en la semana, estamos reencarnando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un Ibur. Sino que hay diferentes tipos de reencarnación. Existe el Gilgul, que es cuando el alma se va y regresa. Existe el Ibur, que es cuando en vida recibo parte de alma. Hoy estamos reencarnando en Ibur. Estamos recibiendo chispas de nuestra propia alma que están bajando. Entonces todos los días hay encarnación. Y entonces a medida que llenamos de intelecto nuestro Zeirampin, ¿qué va a pasar? Comienzan a encender parte de nuestra alma también y nuestras acciones van haciendo positivas. Y así en cada área. Yeshua dijo, yo soy el cordero. Yohanan le dijo a Yeshua, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para referirse también al aspecto del intelecto de Binah que comienza a descender. Toda esta forma lo que realmente nos quiere decir es que debemos nosotros a crecer intelectualmente y con la intención que era lo que hacía el Cohen, que era la parte fundamental. Si el Cohen no tenía la intención correcta para el sacrificio, ese sacrificio se perdía. Y lo que aprendemos nosotros es tener la intención correcta a la hora de hacer cada cosa que hacemos para que podamos madurar y para que podamos crecer. Y cuando hacemos ese trabajo, todos los mundos de la creación son unificados y todos los reinos son rectificados. Cuando entendemos que todo es bueno, como dijo Yeshua, conoceréis que todo es bueno y entonces van a ser libres. El Creador va a ser uno. ¿Por qué? Porque entiendo que toda la realidad es una, no hay dualidad. Y si elevo el reino mineral, y si elevo el reino vegetal, si elevo el reino animal, si elevo el humano, por lo tanto va a estar en igualdad de forma la creación con la raíz, las ramas van a estar en igualdad de forma con las raíces. ¿Ok? La mesa del sacrificio estaba en qué parte del lugar santo. ¿El lugar santo cuál es? Litúrgicamente, el altar es la mesa y la cama. Metafísicamente, ¿cuál es el altar? ¿Cuál es el lugar donde se presentan los sacrificios? Ruach, Zeirampin. Y ese es el altar. Si no hay Ruach, la persona está muerta. Si no hay Ruach, la persona está muerta.
Y muchas personas andan solamente en el Nefesh. Y van y vienen, y van y vienen, y van y vienen. Y yo creo que muchas encarnaciones siguen Nefesh, 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 Nefesh. Solo la Torah y sus secretos comienzan a rectificar el Nefesh y por lo tanto podemos obtener Ruach. Cuando hablamos que a los 13 años baja Ruach, es una parte muy mínima que no alcanza para hacer el trabajo que se toca hacer. Y a los 20 años baja Neshama, pero es una parte muy mínima que no alcanza para lo que se tiene que hacer. Solo la Torah y sus secretos, y la Mivó y sus secretos, hacen descender los estados de nuestra alma. ¿Por qué? Porque esas son las leyes espirituales por las cuales este mundo se sostiene. Esas son las reglas del juego. Al comprender las reglas del juego hacen que comiencen a descender todos esos aspectos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se presentan los sacrificios? Zeirampin, emoción, madurar las emociones. Y para que tenga Ruach, debo conectar a Binah, que es el intelecto. Ahí comienza el descenso de la chispa y a su vez todo el mundo es rectificado y a su vez toda la creación es corregida. Entonces, ¿cómo hago para que el mundo se corrija? En vez de decirle a la gente cambie, lo que tengo que hacer es transformarme. En vez de ir allá y que prediquen, no, predíqueme, yo mismo me tengo que predicar y cambiar y corregirme. Y en esa medida la humanidad comienza a ser corregida. Ok, preguntas, aportes. Mira, ahora cuando hablabas del maestro, haciendo una comparación con que decías que dicen que no le da maestro a nadie, y decías que así como Moshe era maestro, David, entonces si nosotros lo llevamos acá, en vez de decir maestro, decimos un entrenador en cualquier área, un entrenador de boxeo, un entrenador de fútbol, un entrenador de artes marciales, él no le hace el trabajo al discípulo. Él lo guía, pero el que tiene que esforzarse y pelear y todo es él. Es que eso es. Así mismo es acá, él simplemente lo guía, pero él no le va a hacer el trabajo, porque el impulso humano va a ser ya va a tener el cinturón. No, exactamente. Prepararse cuando viene el ring y esforzar al otro. Así mismo. 6 días se hará trabajo. Y otra parte, ahora que hablaban del intelecto, acá en lo secular, los psicólogos, los filósofos están trabajando un tema, y eso le están dando muy duro, que es inteligencia emocional. Porque ellos o sea, como no le pueden tirar eso hacia las personas, y mucha de esa gente conoce estos secretos, estos principios, entonces lo manejan de esa forma. O sea, usted tiene que manejar con inteligencia sus emociones, no va a poder hacer nada. Si usted va a dialogar en sus relaciones y todo, por ejemplo, en el caso de las negociaciones, el otro detecta que usted es emocionalmente inestable, le dice cualquier cosita y lo para. Lo saca de casilla. ¿Por qué? Porque no tiene la inteligencia emocional. O sea, intelecto dominando sus emociones. Y acá lo manejan así, y hay cantidad de literatura y cantidad de películas sobre ese tema de inteligencia emocional. Eso es. ¿Del qué? Y tiene que ver con que nosotros como vivimos en esta realidad, es decir, en la temporalidad, nosotros vivimos de manera secuencial, entonces pensamos que reencarnamos. Pero si nosotros accedemos a la eternidad, desde ya hay un solo panorama, simplemente las realidades paralelas las pudiéramos percibir, sabemos que nosotros en otros planos estamos haciendo el mismo trabajo, simplemente en este lo estamos percibiendo de la manera que lo percibimos, pero realmente está ocurriendo en otros planos lo mismo. O sea, es nuestra realidad. El tiempo el tiempo encasilla nuestra mente, prácticamente, porque cuando nosotros nos conectamos con la realidad, deja de existir esto y entendemos que todos los planos estamos haciendo el mismo tipo de trabajo. Eso es. Entonces, para eso viene este libro de Vaikra, para enseñarnos a presentar sacrificios, a matar las vacas y matar las ovejas y hacer un asado y que el Eterno lo vea y diga, uy,
Dice mucho que el creador es argentino porque le gusta el asado. Sobre eso, o sea, lo que te preguntaba cada parte de los sacrificios, o sea, que el hígado, la correlación con la parte espiritual. Entonces todo está relacionado con nuestro interior. El tabernáculo somos nosotros y que a su vez estamos divididos en lugar santísimo, lugar santo y el atrio, el atrio. Eso es. Shalom.